Bueno, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos ya en la sexta emisión de iBooker. O sea, ya llegamos a 6 episodios y no siento agotamiento, lo cual es muy bueno. Ya entrando en materia, Mario Bellatín. No sé si se pronuncia Bellatín o Bellatín, pero para mí siempre va a ser Bellatín. ¿Quién es Mario Bellatín? Él es un sujeto muy, es muy interesante en su persona porque ha construido alrededor de él un personaje. Es decir, que ha hecho de él mismo un personaje casi ficticio. Y eso es increíble. Pero bueno, veamos quién es Mario Bellatín. Sus padres son peruanos, pero él nació aquí en México en 1960, 61 más o menos. Tiene 60 años hoy. Sí, nació en 1960, de padres peruanos, nació aquí en México. Cuando tenía 11 años regresaron a Perú y ahí estuvo pues haciendo sus estudios, ¿no? Habla el chiste de las ardillas, dije, es que no me lo sé y yo, si me lo supiera lo contaría, pero bueno, sigo. Él regresó a los 11 años a Perú, donde nacieron sus padres. Él estuvo ahí estudiando, luego estudió teología allá en Perú, y allá en Perú es donde comienza a publicar sus primeras novelas. Según un relato que él cuenta, nosotros no sabemos si es verdad, es ficticio, se lo inventó, porque Mario Bellatín se inventa muchísimas cosas. Es que su primer relato lo escribió a los 12, 15 años, cuando quiso hacer una historia sobre su perro. Yo no le creo, porque pues Bellatín inventa muchas cosas, lo cual lo hace interesante también. Pero comenzó a publicar novelas y en 1994 apareció esta novela, que fue como que lo detonó como autor. Y ya después de publicar esta novela en 94 se regresa aquí a México y aquí pues ha hecho prácticamente toda su carrera literaria. Creo que está naturalizado mexicano, no tengo idea. Pero también es esta onda de Mario Bellatín de construir un personaje de sí mismo, me gusta mucho. Él nació sin un brazo y esto le ha ayudado de cierta manera a pensarse a él como uno de sus personajes. Me fascina encontrar en su Instagram que utiliza un brazo, que utiliza unas garras, unos brazos, pero así espectaculares, ¿no? O sea, no lo hace con el propósito de utilizar algo funcional que reemplace su brazo, el brazo que no tiene, más bien no que lo reemplace, sino que haya un brazo, hay algo, sino que utiliza aparatos de una forma muy vistosa para que lo vean, para que vean que él, en vez de tener un brazo, tiene eso que él se ha puesto, esas prótesis tan llamativas, y eso es algo que me fascina mucho de Mario Bellatín como persona. Ahora bien, hablando de Mario Bellatín como autor, pues ya es otra onda súper diferente. Él, no sé cómo explicarlo, pero está como muy en esta onda de hacer mucha experimentación literaria. Yo podría decir que él aboga por la autonomía de la literatura, es decir, que la literatura no tenga que estar supeditada formalmente a algún movimiento social, alguna ideología política, alguna ideología religiosa, como es en su caso, aunque sí influye un poco su ideología religiosa, que hasta donde yo sé, él es sufista. Los sufistas, para los que no saben, es una especie de variación del Islam. Los sufís son una religión y una cultura espectaculares. Búsquenlos en internet, así googlenlos, sufís, y ya. Ahora bien, ya vamos a hablar de la novela rapidito. ¿Qué onda con esta novela? Esta edición, lo que hizo Tusquets, es una edición del 20 aniversario de que se publicó esa novela, la hicieron en 2014. En 2015 se publica y Mario Bellatín se enoja muchísimo porque él no autorizó publicar esta edición. ¿Por qué? Porque tiene un texto y dice, con un texto inédito del autor. Y el chisme del que yo me enteré es que él había dejado un texto con el editor y
y el editor lo publicó así, sin más, sin decirle, oye, corrige esto, y Mario Bellatín como que en buena onda, pues se armó ahí un chisme, ¿no? Y dije, bueno, esta es la novela de la que yo leí, y dije, pues voy a comprarla, voy a hablar de esta novela. En un principio yo hice una lectura de autoficción. ¿Qué es la autoficción? Cuando el propio autor está hablando de sí mismo en sus obras. Pero ya luego la volví a leer y dije, ay, qué baboso, ¿no? O sea, autoficción, o sea, se queda muy chafa la lectura, la verdad. Y ahora que lo volví a leer, ahora sí dije, bueno, voy a hablar de varias cosas que me interesaron de esta novela. Y bueno, ya vamos a comenzar a hablar de la novela. Hasta el momento hemos estado hablando de otras novelas que tienen una estructura muy, muy particular. Sin embargo, sí podemos decir, tienen un principio, algo en medio y un final, y hay una variante, ¿no? Por ejemplo, en Heriberto Yepes, bueno, la primera novela que reseñé aquí, la de Tan Humana Esperanza, o sea, tiene un principio, tiene finales, tiene un desarrollo lineal. La de Heriberto Yepes, si la leemos a veces muy rara, de todas maneras tiene un desarrollo lineal. La de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, a pesar de esa circularidad que tiene, dentro de esa circularidad, hablando, no sé, de un círculo, podríamos decir que la historia tiene cierta linealidad. Y así todas las novelas que he reseñado aquí. Esta, sin embargo, causó mucho revuelo en los 90s, porque estaban apenas hablando aquí de literatura posmoderna y que posmodernidad, que estaba así súper de moda hablar de posmodernidad en los 90. O sea, tanto que utilizaban la palabra posmoderno casi como un concepto, como un cajón desastre para hablar acerca de todas esas novelas que no sabemos qué hacen ahí los autores, y dicen, bueno, esto es una novela posmoderna. Y así se le tildó esta novela en los 90. Pero ¿cuáles son esas características que la hacen posmoderna? Uno, precisamente, que no es un relato lineal, sino que es un relato fragmentado. Y les voy a dar un ejemplo. Comienza así. Hace algunos años, mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi salón de belleza con peces de distintos colores. Ahora que el salón se ha transformado en un moridero, donde van a terminar sus días quienes no tienen dónde hacerlo, me cuesta trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo. Tenemos esta frase, esta primera oración. La historia, toda la historia se concentra en ese pedacito de oración. Ya me contó toda la historia. Lo demás que sigue después de esto es un mero comentario, un mero agregado a esta primera oración. Y por fragmentario me refiero, todo lo demás sigue siendo un agregado, un adendo a esta primera oración, porque ya todo nos está contando aquí. Nos está diciendo que tiene un salón de belleza y que por un interés que tuvo de los peces, adornó su salón de belleza con unos peces, y después el salón se convirtió en un moridero y los peces pues los fue descuidando. Todo lo demás es un mero adendo, todo lo demás es un agregado a estas primeras dos oraciones. ¿Por qué no te las cuenta muy linealmente? Es muy fragmentario en ese sentido. Y aquí ya esto no es lo único raro de esta novela. En todas las novelas siempre hay personajes, siempre hay espacios, siempre hay ambientes. Y en esta novela no los hay como tal. ¿Por qué? Jamás sabemos el nombre del personaje principal que nos está narrando. Tenemos un narrador personaje que nos narra de su perspectiva cómo lentamente se fue convirtiendo en un moridero, su salón de belleza, y sin embargo jamás sabemos su nombre. Jamás sabemos el nombre de ninguno de los personajes, de ninguna de las personas que van a morir a ese lugar. No sabemos ni siquiera el nombre del salón de belleza. Ustedes, como saben, y aquí está otra onda, los espacios. Todos los espacios se deben de significar, ¿no? En las novelas, en la literatura. Y entonces esto no sucede aquí. Se menciona un salón de belleza, se dice la ciudad, el centro de la ciudad, un monumento de la ciudad,
pero no te dice cuáles, no te está diciendo qué ciudad es, no te está diciendo qué monumentos, ni siquiera cómo se llama el salón de belleza, ni siquiera te da una especie de localización, o sea, no te describe, no te dice a partir de qué lugar está describiendo el espacio. Entonces, esto pues ya es muy problemático dentro de esta novela, y a la vez, a mí, de cierta manera, cuando lo comencé a leer, me causó como un poco de revuelo, o de ansiedad, ¿no? De no saber qué ciudad era, de no saber cómo se llamaban los personajes, y bueno, entonces, esto ya es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque esta novela salió en los 90s. Las primeras lecturas que hicieron sobre esta novela, hablando acerca de la enfermedad, es que se trataba del SIDA. Era una novela que hablaba del SIDA. En los 90s estaba ya muy en boga, ya era muy conocida, la gente le tenía miedo a esa enfermedad, y obviamente había muchos estigmas, muchos prejuicios hacia las personas que contraían esta enfermedad. Entonces llegó esta novela y todos pensaron, wow, está hablando del SIDA, Mario Bellatín, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Pero pues tampoco nunca menciona qué es lo que les pasa a las personas, solo dice que de repente comienzan a desmejorar y que si la enfermedad les llega si a la cabeza o sea al estómago, les va peor a unos que a otros, pero jamás menciona una enfermedad como tal. Todo está como que muy, muy al aire en la novela. Y tenemos que, es como, deja un vacío enorme de referentes que obviamente tú tienes que llenar. Esto tiene tal vez una función, por lo mismo que yo les decía, Mario Bellatín, él siempre aboga por la autonomía de la literatura, la autonomía del escribir, y si obviamente él ligaba en esta novela, daba cualquier referente a alguna ciudad, ya sea Perú, ya sea Ciudad de México, cualquier lugar que te permitiera decir en Latinoamérica, entonces ya lo iban a empezar a imbuir de política, ¿no? Iban a comenzar a hacer lecturas muy políticas, cosa que a Mario Bellatín, pues, como que de cierta manera le gusta estar alejado de eso, ¿no? Y eso lo vimos hace como 2 años, que lo designaron el director del FONCA y posteriormente él renunció aludiendo a causas de salud, pero pues no, o sea, nosotros sabemos que no. Entonces como que por ahí va esa onda, ¿no? Y ahora bien, se relata a partir de 2 acontecimientos bien importantes que ya vimos, que ya mencionamos en el primer párrafo de la novela. Es el cambio del salón de belleza a un moridero y la llegada de la enfermedad. Y tenemos que toda la novela gira alrededor de estos 2 acontecimientos: la reconversión a moridero y la llegada de una enfermedad. Pero vamos a ver cómo caracteriza este moridero. Nos da muchas pistas nos da muchas pistas en la novela, y si una persona quiere entrar a ese moridero, primero solo van a morir los que traían la enfermedad, solo así, la enfermedad. Déjenme ver la página 19, bueno, ahorita se las leo. Y no se permitían mujeres. Aquí cabe destacar algo, que a pesar de que no hay nombres en los personajes, sí hay una caracterización, y esa caracterización va por ahí. Son tres hombres, obviamente homosexuales, que abren bueno, no, obviamente no, perdón, eso fue muy mal dicho. Bueno, son 3 personajes homosexuales que deciden poner un salón de belleza, y durante los fines de semana, en las noches, cierran el salón de belleza y se van pues a la ciudad, ¿no? Al centro de la ciudad, pues a divertirse un poco. Si ustedes han leído El vampiro de la colonia Roma, de Zapata, híjole, es que no recuerdo bien cómo se llama, hay una gran conexión entre esta novela y la de Zapata. Es que no recuerdo cómo se llama, pero es un Zapata, el vampiro de la colonia Roma, con esta onda de describirnos esta libertad sexual que vivía la comunidad gay en esos años.
de cierta manera también muy escondidos, ¿no? Entonces tenemos tres personajes que ponen el salón de belleza, salen los fines de semana, a divertirse un poco, a pasarla bien, y cuando llega la enfermedad, entonces comienzan a irse esos dos compañeros, ¿no? Que él tiene. Y aquí, pues, esto es muy interesante, ¿no? Yo no sé qué quiera decirnos Mario Bellatín con que en este moridero es exclusivamente para hombres. Obviamente, homosexuales, son todos homosexuales los que están ahí entrando. Yo creo que esto fue lo que dio cabida que se diera una lectura para hablar del SIDA. Aunque yo esa lectura la quiero descartar así por el momento. Este mechón de cabello, no sé, ay, por eso me pongo gorra, porque este cabello ya no lo soporto. Lo siento, ya quedó. Sí, entonces, no se permiten mujeres en este moridero y todos los que van ahí terminan en la fosa común, sin ningún sepelio y sin ningún ritual religioso. De hecho, es algo que el personaje dice, que todos los personajes que van ahí, todas las personas que van ahí, no se les permite tener visitas, no se les permite llevar medicamentos, no se les permite llevar un tratamiento médico, o sea, únicamente van las personas que ya literalmente van a morir, ¿no? Y obviamente él a veces hace como una obra de caridad. Las personas que están enfermas, los hombres que están enfermos y que no tienen pues un lugar digno, pues los llevan a ese lugar, ¿no? Para morir. Entonces él los lleva a la fosa común. Y aquí esto pues ya también es como muy, muy pesado, ¿no? O sea, esta onda de que personas van a morir ahí sin los familiares, o cuando los familiares llegan pues ya les entrega ahí una urna, les dice ya los enterramos en tal lado, ¿no? Eso es como muy fuerte. Y ahora esta onda de que sean sepultados sin ningún sepelio o ningún ritual religioso, pues ya nos está hablando mucho de la época, de la época de los 90. Y esto ayudó mucho a que se hicieron, a que dijeran, es una novela posmoderna. ¿Por qué me refiero a esto? La religión es uno de los grandes mitos, o sea, me refiero el mito como a una narración, a un relato que crea cierto orden en una comunidad o colectividad, que le da significados, que les da el hábitus, como quieran llamarle, según Bourdieu. Entonces, la religión como uno de estos grandes relatos, de estos grandes mitos, del cual habla Lyotard en uno de sus libros, un filósofo francés que habla sobre la posmodernidad, y él dice que, pues, ¿qué es la posmodernidad? Pues es la muerte, es el derrumbe de los grandes mitos, de los grandes relatos que ordenan la vida, la visión y las colectividades. Eso es lo que dice él. Entonces, esto de aquí que vemos del moridero, en la que no se permitían sepelios ni ningún ritual religioso cuando moría alguien, ayudó a que dijeran, wow, es una novela posmoderna. Pero pues obviamente pues es muy chafa, ¿no? Decir es posmoderno y ya lo dejamos ahí. No, entonces regresemos a esto que estaba diciendo. Ahora bien, la llegada de la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que provoca un aletargamiento en las personas, y aquí lo tengo la cita. Déjenme encuentro, 48, ups. El mal no tenía cura. Todos aquellos esfuerzos no eran sino vanos intentos por estar en paz con nuestra conciencia. No sé dónde nos han enseñado que socorrer al desvalido equivale a apartarlo de las garras de la muerte a cualquier precio. A partir de esa experiencia tomé la decisión de que si no había otro remedio, lo mejor era una muerte rápida en las condiciones más adecuadas que era posible brindársele al enfermo. De aquí voy a sacar otra cosa también muy interesante. Y bueno, el aletargamiento, la 41, a ver, espérenme. Siempre doblo las hojas así. Perdónenme, pero bueno. Después de unas cuantas jornadas de convivencia, logro establecer la atmósfera idónea. Se trata de una situación que no sabría cómo describir con propiedad. Logran el aletargamiento total, donde no le cabe a ninguno la posibilidad de preguntarse por sí mismo.
Este es el estado ideal para trabajar. Así nadie se involucra con ninguno en especial y se hacen más ligeras las labores. Y bueno, esto ya es interesante. Nos habla de un aletargamiento. Es una enfermedad que provoca un aletargamiento. Y este es en general el ambiente que hay en toda la novela. Es un ambiente aletargado. Y si se dan cuenta, si ustedes llegan a leer esta novela, Ana Cristina, si estás viendo este en vivo, a ti que dijiste que te gustaba mucho esta novela, tú que ya la has leído, o los que lo vayan a leer, se van a dar cuenta que sí es un aletargamiento, porque como es fragmentario y todo ronda, vuelve o se repite o se hace una aclaración alrededor de los dos acontecimientos que ya mencionamos, es como aletargar, ¿no? Aletargar ese destino fatal que están esperando todos los que entran a ese moridero o salón de belleza. Y este aletargamiento también lo consigue Mario Bellatín en el relato, en la propia estructura de la narración, lo cual lo hace una novela buenísima, porque cumple no solamente con lo que llevamos el fondo, sino también con la forma. Por eso Bellatín es un escritor fregoncísimo, o sea, y esta es una de sus mejores novelas. Pero bien, continuemos. Ahora hay otro leitmotiv que ya aquí voy a introducir, que es el de los peces. Los peces, las peceras, es algo que constantemente nos está hablando el narrador. Nos dice, pues es que primero compré unos peces y luego compré aquellos, y cuando comenzó esto de que se van a morir, pues los peces también. Y aquí hay algo también interesante. Yo no sé, los peces las peceras es como una especie de alegoría del mundo, pero también es el símbolo del salón de belleza, la pecera. Y los peces pues también son como una metonimia de las personas que llegan al moridero. Y aquí es una caracterización que hace de ellas. Son personas distanciadas emocionalmente, es decir, en un momento el narrador siente una atracción por uno de los enfermos, pero posteriormente lo deja morir. No le llora cuando se muere, no le hace ninguna especie de ritual, o sea, absolutamente nada. Hay una especie de hedonismo sexual, obviamente de los personajes, pues que salen a divertirse en las noches. Son cuerpos en trance de desaparición, así como lo dice el narrador. Hay una especie de canibalismo. ¿Canibalismo en qué sentido? Hay una parte en la que narra que a unos peces no los puede dejar solos. Creo que son los guppies, no sé cómo se llaman. Guppies reales. Compró varios, los puso en la misma pecera y luego se dio cuenta que ya estaban comiendo entre ellos, o que a veces había que los guppies reales que dejaban pececitos, pues las mamás se comían a los pececitos. Entonces también nos habla una especie de canibalismo, y obviamente son personajes recluidos socialmente. Entonces tenemos que tanto la pecera como los peces funcionan como en analogía, alegoría también, sino, es decir, metonimia de las propias personas que están dentro del salón de belleza. Y aquí esto pues ya es muy interesante, las implicaciones son muchas, ¿no? Esto, hablar del hedonismo sexual y a la vez de un canibalismo, pues ya tiene una connotación simbólica muy fuerte y muy entroncada. Y también esto de los cuerpos en trance de desaparición, hablando propiamente de la enfermedad. Y nosotros, si recordamos, por ejemplo, de estos personajes súper famosos que adquirieron el SIDA y luego posteriormente el VIH, Freddie Mercury, uno de ellos, nos damos cuenta cómo al pasar del tiempo, literalmente es como si estuvieran desapareciendo, ¿no? Lamentablemente Freddie Mercury no sobrevivió a la enfermedad. Y también esto de recluirlo socialmente. Y obviamente todo esto fue muy influyente para decir, está hablando del SIDA. Está hablando del SIDA, por eso. Por todo esto que ya mencionamos, por el hedonismo sexual,
el homosexualismo, el canibalismo con esta connotación simbólica muy entroncada, que no se permitían mujeres en el moridero, que solo iban hombres, acudían ahí, y bueno, todo esto sí nos ayuda a pensar, ¿no?, qué es el SIDA. Sin embargo, obviamente, pues nosotros leemos las cosas conforme a nuestro tiempo, y de hecho esta lectura queda súper bien en este contexto de pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Si tomamos esto de la pandemia, obviamente ha distanciado emocionalmente a las personas, nos ha recluido socialmente. Es algo que, como lo vemos aquí, una persona, y lo vimos, ¿no? El coronavirus al principio le hacían tantas cosas a las personas que contraían la enfermedad, a los médicos, y es justamente también lo que pasa aquí en esta novela. ¿Qué podemos aprender? Se cayó mi hojita, mi guión. Y bueno, ¿qué podemos aprender de eso? Pero bueno, ahora ya con todo que de lo que he dicho anteriormente, pues es una novela todavía muy compleja, es una novela que tiene mucho que dar. Obviamente, nada más les comuniqué como los descubrimientos que hice, bueno, según yo, descubrimientos, pero se pueden sacar muchas otras cosas, ¿no? Unos hablan que del cuerpo esperpéntico, otros hablan acerca de la enfermedad, se abocan a ella. Como yo ya les había mencionado anteriormente, nosotros como sociedad actual, a las enfermedades les damos un relato, les imponemos un significado, les imponemos un origen, un significado, un desarrollo que necesariamente no tiene que ver con lo biológico, con lo científico y con lo médico, sino que tiene mucho más que ver con lo social, con lo político. Y por eso este texto también resulta muy, muy interesante en ese aspecto, hablando en su contexto de los 90, que se hablaba del SIDA, ¿no? El SIDA como algo mucho más cultural y social que propiamente médico y científico. Porque nosotros, como ya lo mencioné y lo voy a volver a repetir, como sociedad le damos significado a las enfermedades, a las pandemias. Y esto pues queda muy claro, ¿no? En este libro, pero también este libro entra en una enorme tradición de algo que se llama literatura patognóstica. Patos, enfermedad, gnosis, no sé, conocimiento. Sí, literatura patognóstica. Que ya, pues no sé, o sea, hay muchos libros, novelas que hablan sobre las enfermedades. Este es uno de tantísimos que hay, pero es mucho más relevante hablar de las enfermedades aquí en Latinoamérica, porque tradicionalmente en la literatura la enfermedad tiene un motivo político de decir, la sociedad está enferma, los políticos son los que tienen la cura, ¿no? Son como los que actúan como médicos. Y estas metáforas de la enfermedad y la sociedad se han utilizado muchísimo en la literatura latinoamericana. Algunas veces, por ejemplo, aquí en México, pues Gutiérrez Nájera era uno de esos, ¿no? Que era como una especie de médico que hace un diagnóstico de la sociedad mexicana a través de sus crónicas. Pero ya me estoy yendo súper lejos, estamos hablando de Mario Bellatín. Y bueno, nos quedamos ahí en eso de la enfermedad. Pues es un libro que todavía me es complicado sacarle mucho más cosas, darle como un significado, darle como una interpretación totalizadora de este libro, por lo mismo que es un libro fragmentario. Es un libro, fragmentado, y eso hace difícil unir todas las piezas y hablar de algo muy, muy en general de este libro, pero tengan en cuenta esto. Nos habla de una manera así muy sencilla, de la enfermedad. Nos habla de cómo las enfermedades, las pandemias,
hacen que cierto sector de la sociedad que contrae esa enfermedad sea recluido socialmente, y como es recluido socialmente, lo que hace la sociedad es vertir sobre ese grupo que se está recluyendo socialmente todos los significados negativos de ese contexto social en ese grupo recluido. ¿Cuál era estos significados, símbolos, prácticas negativas en los años 90 de Mario Bellatín cuando escribió esta novela? Es decir, obviamente si tiene SIDA es porque es homosexual, porque es un hedonista, tal vez decían incluso sodomitas todavía en los 90s, son como una especie de caníbales, ¿no? En ese sentido, obviamente, salvajes, primitivos, son distanciados emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez sean unos psicópatas o unos sociópatas. Entonces, creo que aquí esto ya me lo estoy sacando de la manga. Entonces, tenemos esta onda. En cada época social hay enfermedades que azotan a la sociedad. Podemos hablar, por ejemplo, de la tuberculosis. Y lo que ya había dicho, cada sociedad le da un significado a las personas que sufren de esa enfermedad, que es muy relevante en cierta época histórica. Se les da ciertos atributos y se les culpa o no acerca de esa enfermedad. Pensemos esto ahora con la pandemia que estamos viviendo actualmente, el coronavirus, ¿no? Le da a ciertas personas el coronavirus y entonces la sociedad lo que hace es vertir sobre esos grupos significados negativos, y nos hemos dado cuenta muchísimo, pero muchísimo, toda esta xenofobia primero que hubo al decir el virus chino. Los chinos tuvieron la culpa de que se contagiara todo el mundo, ¿no? Por ahí comenzó, o sea, una xenofobia muy marcada sobre ese sector poblacional que comenzó a contraer esa enfermedad. Ya luego cuando llegó aquí a México, por ejemplo, el coronavirus, nos dimos cuenta de que se decía, o sea, nadie dijo por culpa de los ricos, por culpa de las personas que viajan, no, comenzaron a decir por culpa de esa gente que sale, por culpa de esa gente cochina que no se cuida, de los que tienen que ir a trabajar, de los que no usan cubrebocas. Y entonces ahí es donde te das cuenta que la propia sociedad está vertiendo esos significados, símbolos, prácticas negativas sobre ese sector poblacional que contrae esa enfermedad. ¿Tienes coronavirus? Entonces eres una persona que no te cuidaste, eres una persona descuidada, eres una persona que a lo mejor eres de cierta clase social baja, eres una persona que no te preocupa tu país, no, o sea, un montón de cosas que podemos sacar de ahí. Entonces, novelas como esta nos enseñan eso, nos enseñan que en este tipo de situaciones no hay blancos ni negros, sino son claroscuros. Ay, qué ricote. Y bueno, quiero cerrar con esto, lo de Mario Bellatín. Ni siquiera sé qué hora es. Ya llevo 39 minutos, ya me pasé. Y bueno, hasta aquí sobre Mario Bellatín. Espero que les haya gustado. Bueno, porque ya no les dije por qué el texto inédito del autor. El texto inédito del autor, o sea, de Mario Bellatín, es como una especie de ensayo al final que se titula Kawabata, la escritora, el filósofo travesti y el pez, que es, como ya les mencionaba, una especie de texto autoficcional o autoficticio en la que Mario Bellatín, según él relata, que en sus épocas de estudiante rentaba un cuarto que compartía con un filósofo travesti, y este filósofo le hablaba de Kant, de Nietzsche y así, ¿no? Y es como una especie de relato en la que Bellatín nos está diciendo cómo es que concibió la novela de Salón de Belleza.
Yo creo que pues a Belatino le gustó esto. Y en 2018 sí, sacaron la versión definitiva, que es la que ustedes pueden ver en la publicidad. Esa es la versión definitiva. Yo la tengo las dos, esta y la otra. Quisiera ser un crack y tener pues las 4 ediciones que han salido de esta novela. La que se publicó en Perú, la primera que se publicó en Tusquets. Me faltarían esas dos porque ya tengo otras. Y bueno, si tienen chance, lean más cosas de Mario Bellatín. O sea, él es un escritor, es de los pocos escritores en México que realmente es 100% escritor. Ha publicado más de 40 libros, yo creo que ya casi 50. Publica libros, da talleres literarios, imparte clases sobre teoría literaria. O sea, es realmente un escritor que vive de la escritura y es de los pocos afortunados que se pueden dedicar 100% a la escritura. Y bueno, hasta aquí cierro Mario Bellatín. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Obviamente, pues es una novela corta, son menos de 100 páginas, está bien delgadito. Lo terminan en menos de un día, una hora, una sentada. Bueno, pues muchas gracias a los que vieron esa transmisión en vivo. Esto fue iBooker y nos estaremos viendo en otra emisión.